Buenos días, les habla el arquitecto Alfonso Reyes Garza del Instituto Mexicano del Edificio Sustentable Noreste, Asociación Civil. Y bueno, pues el día de hoy hablaremos un poco acerca del tema de aislamiento térmico en las casas. Vamos a abordarlo desde un punto de vista un poquito técnico, aunque trataré de ser lo más claro posible a fin de que se entienda. Bueno, en primer lugar quiero comentar que el hecho de utilizar un aislamiento térmico en una vivienda genera ahorros por demás significativos y que son equiparables en muchas ocasiones a la hipoteca que se paga muchas veces en una casa. Esto sobre todo en las viviendas en donde se utiliza el aire acondicionado. Es decir, una mala decisión puede traer consigo no nada más el hecho de pagar la hipoteca que de antemano se sabe que se va a pagar por esa vivienda, sino pagar lo que le llamamos nosotros una segunda hipoteca por las ineficiencias energéticas de esa casa. Por lo cual consideramos de manera sobrada y bastante importante el tomar en consideración aspectos relativos al aislamiento térmico de esa vivienda. Muchas veces evaluamos las cosas y decimos, bueno, pues este bloque cuesta 5 pesos y el otro bloque que tiene aislamiento cuesta 10. Y entonces el razonamiento, que se queda muy pobre al hacer un razonamiento de ese tipo, pues nos remite a comprar el bloque más barato porque creemos que es lo más barato. Sin embargo, nosotros tenemos muy demostrado que en un plazo no mayor a, en ocasiones, año y medio, 2 años, se termina de pagar ese otro bloque, o a veces, si se va a incluir el aire acondicionado dentro de la ecuación, pues sale más barato, inclusive lo que parece ser más caro. Todo esto si lo hacemos de manera adecuada, asesorada por expertos y por gente que sabe en la materia, porque si compramos ese bloque que es más caro y no le sacamos el provecho que hay que sacarle, terminaremos y vamos con un vendedor de aire acondicionado que no tenga conocimientos y capacidad de hacer una simulación energética y aprovechar los valores de ese material para hacer un buen diseño de aire acondicionado, pues entonces el valor agregado de ese material está limitado al consumo energético, que de antemano les comento, el consumo energético se baja de manera muy drástica al utilizar un material aislante. O sea, de todas formas sigue siendo extremadamente rentable, mas sin embargo podemos llegar al punto en que la ecuación de partida o la inversión inicial sea la misma con un material o con otro. Esto es importante porque ahí se rompe un paradigma de que la sustentabilidad es más cara. Queda claro con esto de que es más barato, porque en inversión inicial en un edificio o en una casa podemos gastar lo mismo en los dos casos, pero siempre y cuando en esto hay que ponderar la cuestión intelectual y la cuestión de invertir en ingenierías y en la gente que piensa. Ya debemos de pasar de una sociedad medieval o que está atrasada a una sociedad que piensa y que toma los razonamientos de acuerdo a su inteligencia y a su capacidad tecnológica. Me parece que estamos muy atrasados en esos términos. Por otro lado, también quiero comentarles, bueno, al momento de considerar materiales aislantes, hay varios factores ahí importantes que hay que tomar en cuenta. Uno de ellos es el relativo a la resistencia térmica, o el inverso, que es la conductividad térmica, y es la propiedad que le permite al material dejar pasar el calor de un lugar a otro, según la capacidad que tenga. Ahora bien, se ha vuelto ahora sí que un valor como que con el que se evalúan los materiales de manera habitual. Si ustedes se acercan con alguien que vende hielo seco, que vende un bloque con aislamiento, etcétera, lo más seguro es que les va a ofrecer que tiene un valor de resistencia térmica muy alto o un determinado valor, y les va a decir que comparen ese valor con alguien de la competencia que a lo mejor esté más bajo. Y aquí en donde hay que, por eso es lo importante de remitirse con especialistas, porque no nada más es el valor de resistencia térmica el que importa, que ese es el que de mercadotecnia les van a querer vender. Aquí hay otro punto que se llama masa térmica, y la masa térmica influye de manera importante, así como el calor específico de ese material,
en el comportamiento de esa casa. Entonces es una ecuación mucho más compleja que nada más acercarse a alguien que por meramente mercadotecnia les quiera vender algo. Al considerar estos otros factores, por poner un ejemplo, quiero decir, la masa térmica tiene que ver con la capacidad del material de almacenar energía. Todos los materiales son hasta cierto punto como una pila. Entonces, esa masa térmica es la capacidad que tiene de almacenar. Y por otro lado, también esa propiedad está relacionada con el calor específico que tiene el material. De tal suerte que bueno, y otra variable también importante se llama retardo térmico. Este retardo térmico es el tiempo que tarda el material en cargarse totalmente y en permitir el ingreso de la energía o del calor hacia el interior del edificio, de la casa. Entonces, al momento de considerar estos factores, no es tan fácil como ir y asesorarse con un vendedor que les va a dar nada más un cierto dato y tomen una decisión. Lo que yo aconsejo es acérquense con los expertos, con la gente que sabe calcular, y verán que la sustentabilidad es bastante por demás, mucho más económica que construir de la forma tradicional. Debemos de avanzar, como ya lo dije, de una sociedad medieval atrasada que tenemos en términos constructivos. Claro, hay honrosas excepciones, pero en términos generales somos una sociedad que tiene un atraso. Y tenemos un atraso, digo, medieval, porque el siglo pasado teníamos mejores construcciones cuando utilizábamos el adobe y el sillar, con mucho mejores propiedades. Creo que dimos un paso atrás con toda esta cuestión de la industrialización del block y con un mal uso del concreto que hemos hecho. Entonces, bueno, pues los invito a reflexionar sobre el tema y a tomar decisiones adecuadas. Por el día de hoy, pues es todo. Les deseo un feliz fin de semana. Muchas gracias y hasta pronto.